Las pruebas judiciales son muy importantes para cualquier problema, para cualquier proceso judicial. Los tribunales, los abogados, las partes de los procesos judiciales tienen que saber ordenar y presentar las pruebas, al igual que los jueces tienen que saber evaluar las pruebas procesales conforme a la ley que pertenece a enjuiciar las mismas. Son algunos de los principales temas que vamos a abordar durante esta cita, el judicial, aquí en Televisión Guinea Ecuatorial. En el panorama de los titulares que nos deja la semana judicial en el territorio nacional, las audiencias concedidas por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, tanto al presidente de la Cámara de Comercio de Bioko, así como la ministra de Asuntos Sociales e Igualdad de Género, y también lo que ha sido la publicación de las sentencias del caso Goyo Messián. Y en otra parte, en la parte continental del país, también ha dado comienzo otra tanda de juicios penales correspondientes a la primera sesión correspondiente a este año judicial 2026. Son algunos de los principales titulares que acaece la semana presente la actividad judicial de nuestro país. Y en este programa, el judicial, nosotros durante más de una hora vamos a desglosar pieza por pieza. Bienvenido a Bange Sociedad de Valores. ¿Por qué y cómo invertir en Bange Sociedad de Valores? Cuando una persona quiere hacer crecer sus ahorros, puede comprar valores financieros que pueden ser acciones o bonos. Las acciones forman parte del capital de la sociedad cotizada en bolsa. El rendimiento de la acción da derecho a su titular a los dividendos ligados al resultado de la empresa. Los bonos son títulos de deuda emitidos por instituciones públicas y privadas. El emisor se compromete a devolver el capital principal junto con los intereses. Para beneficiarse de los productos de inversión que ofrece el mercado financiero de la CEMAC, deben pasar a través de Bange Sociedad de Valores, sociedad de bolsa autorizada por la COSUMAF. Bange Sociedad de Valores asesora a los inversores sobre las opciones adecuadas de acuerdo a su mercado de valores. Para más información, Bange Sociedad de Valores tiene sus oficinas en la banca privada de Bange en la Avenida de la Independencia. Bange, el banco de todos. Pues ante todo reciban nuestros cordiales saludos cuando entramos en desarrollo de las noticias correspondientes a esta cita. Comenzamos con el presente titular. El presidente de la Corte Suprema de Justicia y vicepresidente del Consejo Superior del Poder Judicial, Francisco Ewing Mamique, en su despacho oficial en el Palacio de Justicia en Malabo II, ha concedido el pasado lunes audiencia al presidente de la Cámara de Comercio de Bioko. El objetivo de ese encuentro era presentar a la máxima figura de la Administración de Justicia de nuestro país la propuesta de la Cámara de Comercio, las cámaras de comercio de nuestro país en cuanto a la creación de lo que son centros un centro de arbitraje en nuestro país, una iniciativa que ha sido aplaudida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y vicepresidente del Consejo Superior del Poder Judicial, quien ha puesto a disposición de esta iniciativa de las cámaras de comercio expertos magistrados del máximo tribunal del país. El presidente de la Corte Suprema de Justicia y vicepresidente del Consejo Superior del Poder Judicial, Francisco Ewing Mamique, ha recibido en audiencia este miércoles en Malabo II
al presidente de la Cámara Oficial de Comercio de la región insular, Benjamín Mitogo Bielo, en lo que constituye la primera visita oficial de este último a la alta institución judicial del país. Bienvenido. ¿Qué tal? Un placer. El encuentro se enmarca en una ronda de consultas institucionales impulsada por la Cámara de Comercio de la parte insular para recabar apoyos en torno al proyecto de creación de un centro de arbitraje y mediación empresarial en Guinea Ecuatorial. Pues eso es lo que hemos venido a hacer, presentar la iniciativa. Una iniciativa en la que participan las dos cámaras de nuestro país, tanto de la parte insular como la parte continental. Durante las conversaciones en esta audiencia, Mitogo Bielo ha expuesto que este futuro centro no pretende ser una institución jurisdiccional, sino un mecanismo alternativo de resolución de controversias orientado a la mediación y al arbitraje en el ámbito empresarial. En este sentido, ha subrayado que se trata de una herramienta de justicia restaurativa que requiere del respaldo de las instituciones judiciales para su efectiva implementación, como lo han matizado en una entrevista posterior. Más allá de que el centro de arbitraje no es una instancia jurisdiccional, entendemos que al dedicarse a la resolución de controversias, también es una instancia de justicia restaurativa y por lo tanto la Corte Suprema de Justicia pues respalda en su total extensión el proyecto. El presidente de la Cámara de Comercio Insular ha explicado que su visita responde al interés de contar con el apoyo, colaboración y acompañamiento de la Corte Suprema de Justicia, considerada una institución clave en este proceso, dada su conexión con organismos jurídicos internacionales, a fin de dotar al país de un instrumento moderno, ágil y eficaz para la resolución de conflictos comerciales. Es una determinación que tienen las cámaras de comercio de Guinea Ecuatorial de poner en marcha ese centro porque, como lo hemos dicho, va a venir a reforzar el clima de negocios. Los empresarios, los inversores realmente no quieren ir a los tribunales ordinarios de justicia porque suponen muchas veces costes elevados y tiempo que no tienen para perder. Por eso es importante que el Centro de Arbitraje y Mediación Empresarial de Guinea Ecuatorial pues entre a funcionar lo más pronto posible. Por su parte, Edwin Mamikwe ha acogido con satisfacción la iniciativa, calificándola como una aspiración largamente esperada, no solo en su condición de presidente del máximo tribunal del país, sino también como profesional del derecho. Entre los 17 Estados miembros que conforman la OADA, Guinea Ecuatorial, nuestro país, es el único que hasta el momento no contaba con un tribunal de arbitraje empresarial. Precisamente la propuesta de la Cámara de Comercio Insular de la República de Guinea Ecuatorial esta mañana, presentada a la Corte Suprema de Justicia en el Palacio de Justicia en Malabo II, ha sido aprobado por completo por el presidente de esta institución junto a sus magistrados. Y para Francisco Edwin Mamikwe, con la puesta en marcha de esta iniciativa sobre mesa de la Cámara Insular de Comercio, Guinea Ecuatorial tendrá una herramienta clave para garantizar la inversión extranjera y también asegurar, reafirmando lo que será una seguridad jurídica total. El vicepresidente del Consejo Superior del Poder Judicial también ha destacado que la puesta en marcha de un centro de arbitraje y mediación empresarial en nuestro país constituiría de manera significativa a descongestionar los juzgados, reduciendo la carga de expedientes acumulados al tiempo que ofrecería a las empresas una vía más rápida, económica y eficaz para resolver sus conflictos sin necesidad de recurrir a los largos procesos judiciales. Esto aliviaría mucho el trabajo a los jueces y esto también atrae la inversión. La seguridad jurídica para ellos es tener centro de arbitraje por su rapidez, eficacia, menos costoso. Entonces nos vendría bien. Asimismo, ha subrayado que la existencia de mecanismos alternativos de resolución de conflictos fortalece la seguridad jurídica, un elemento clave para la atracción de inversiones, matizando que las empresas buscan entornos donde pueden resolver sus diferencias de forma ágil y con garantías, y que este tipo de instituciones también genera confianza en los ciudadanos al facilitar la reclamación sobre la calidad de bienes y servicios. Esto también crea seguridad para los ciudadanos, porque ir a reclamar esto al vía judicial es una pérdida de tiempo. La idea es buena y hay que madurar.
Por lo tanto, es una idea y que a los ciudadanos se les va a gustar, a los empresarios se les va a gustar, a las pequeñas y medianas empresas también. Ewingama ha valorado positivamente la iniciativa y más allá del ámbito mercantil ha sugerido la posibilidad de extender este tipo de mecanismos al ámbito laboral como una vía complementaria para la resolución de conflictos en el sector laboral. El presidente de la Corte Suprema de Justicia y vicepresidente del Consejo Superior del Poder Judicial no solo ha expresado el respaldo total de la institución que dirige. Usted puede contar con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, sino que ha instado a los promotores del proyecto a acelerar su materialización. En este sentido, ha designado a varios magistrados expertos en temas afines como puntos focales para trabajar de manera coordinada con el desarrollo del proyecto, con la visión de que su inauguración pueda concretarse en el menor tiempo posible. La reunión se ha desarrollado en presencia de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia y directores generales del mismo órgano judicial, mientras que el presidente de la Cámara de Comercio Insular ha estado acompañado por su asesor jurídico. El encuentro ha concluido en un ambiente de cordialidad, sellado con un firme apretón de manos entre ambos asistentes, a la espera de que se inicie cuanto antes los trabajos para la pronta creación del Centro de Arbitraje y Mediación Empresarial en Guinea Ecuatorial. Los padres de los hijos ecuatoguineanos tienen que priorizar la educación de valores y no la educación de mercado. Todo ello ha sido creciente de la desestructuración de lo que ahora mismo viven diferentes familias en nuestro país. Una educación que está llegando a los hijos y luego está dejando resultados poco necesitados. Han sido algunas de las palabras telón de la audiencia que el presidente de la Corte Suprema de Justicia y vicepresidente del Consejo Superior del Poder Judicial, Francisco Owino-Mikpe, ha concedido a la ministra de Asuntos Sociales e Igualdad de Género. Ha sido a lo largo de la presente semana en el despacho oficial del presidente de la Corte Suprema en Malabo II. Durante estas conversaciones, la ministra de Asuntos Sociales, quien venía acompañada de toda su estructura, tanto la viceministra, la secretaria de Estado y directores generales de este departamento ministerial, traían consigo sobre mano un informe elaborado técnicamente para identificar algunas de las problemáticas que la sociedad ecuatoguineana encuentra actualmente en consecuencia a la educación de nuestros menores. Todo ello consecuente de la delincuencia juvenil que se vive con crecientes números en nuestro país. Precisamente este informe que ha entregado la ministra de Asuntos Sociales al presidente del máximo tribunal de nuestro país revela datos escalofriantes en cuanto a la desestructuración de las familias, así como también otras cuestiones como lo que son la necesidad de que algunos padres cumplan con la manutención que les corresponde como responsabilidad ante sus hijos. Son algunos de los diferentes puntos que a nivel del próximo reportaje pueden seguir. El encuentro se enmarca en una creciente preocupación institucional por el aumento de comportamientos inadecuados entre jóvenes y adolescentes, muchos de los cuales terminan incurriendo en la delincuencia y en muchos casos ingresando en centros penitenciarios. Esta realidad ha impulsado al Ministerio de Igualdad de Género, Asuntos Sociales y Artesanías a investigar las causas profundas del problema social, con el objetivo de diseñar respuestas más eficaces que permitan contener o al menos reducir estas tendencias. Según ha expuesto la ministra, uno de los datos más reveladores del estudio es el elevado porcentaje de mujeres que asumen en solitario la crianza de sus hijos, situándose en un 41% frente a apenas un 3% de hombres en la misma situación. El resto corresponde a familias consideradas estructuradas. Para el Departamento de Asuntos Sociales, esta desigualdad en la composición familiar podría estar en la base de múltiples desequilibrios sociales de los jóvenes adolescentes. En este sentido, el informe sugiere que la ausencia de una estructura familiar sólida con figuras paternas y maternas estables podrían influir directamente en la formación de conductas de riesgo.
Según los estudios, muchos menores crecen en entornos marcados por la falta de orientación, supervisión y apoyo emocional, lo que incrementa su vulnerabilidad ante la delincuencia, el abandono escolar o, en caso de las niñas, la exposición a situaciones de acoso o explotación. Por eso, excelentísimo señor presidente, vengo a hacer entrega de esos resultados. Muchas gracias. La ministra Nguema Ollana ha subrayado en la audiencia que su comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia responde a la voluntad de implicar a todos los sectores del Estado en el análisis de estos resultados, apostando por un enfoque interinstitucional que permita abordar el problema desde múltiples ángulos, incluido el judicial. Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y vicepresidente del Consejo Superior del Poder Judicial, Francisco Ebui Nguema Micue, ha mostrado un firme interés por el contenido del informe, calificando la cuestión como profundamente preocupante, considerando que la carencia de figuras paternales en la infancia no solo condiciona el desarrollo individual, sino que también compromete a la estabilidad futura del país. Porque no es normal que 200, 400 niños estén en prisión. Sí. Porque el origen está ahí. Hay una figura que ha desaparecido, que es la figura paterna. En este contexto, ha revelado que la Corte Suprema de Justicia ya trabaja en un proyecto orientado a reforzar el marco legal en materia de responsabilidad parental, que contemplaría sanciones penales, incluyendo penas de prisión para aquellos padres que de manera deliberada evadan de hacerse cargo de sus hijos. En la misma línea, la ministra María Consuelo Nguema Ollana ha planteado la necesidad de endurecer las penas contra los delitos de abuso y violación de menores. El presidente de la Corte Suprema de Justicia ha concluido asegurando que la institución que dirige analizará minuciosamente el informe y brindará su respaldo a todas aquellas iniciativas encaminadas a revertir esta problemática social, un tema sensible que afecta a muchos jóvenes y adolescentes en la actualidad. Esta audiencia previa ha contado también con la presencia de la jueza de familia y tutelar de menores, así como magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Por parte del Ministerio de Igualdad de Género, acompañaban a la ministra, la viceministra Media, Umbono Nsa, y la secretaria de Estado del departamento, Raquel Inestrosa Bodien. De cara a los próximos pasos, la titular de Igualdad de Género ha anunciado la intención de convocar a todos los departamentos implicados para analizar de manera conjunta el informe y definir una hoja de ruta coordinada. El objetivo es lograr una respuesta integral que permita intervenir desde todos los ámbitos, social, educativo y judicial, en la reconstrucción del seno familiar. Reporte completo de Catalina Manguiobian Ñendo. Y en otro contexto, aquí en Malabo se ha hecho público en la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Bioko Norte la sentencia del caso Goyo Mosián. Después de varios días de proceso judicial, de juicio, que se venía desarrollando en este mismo tribunal aquí en la parte insular del país, todas las partes han conocido el veredicto final de este caso. El Tribunal de la Audiencia Provincial de Bioko Norte ha publicado este miércoles las sentencias correspondientes a la primera sesión de juicios orales y públicos del presente año judicial 2026. Entre los casos más destacados está la sentencia número 31/2026, relativo al caso Goyo Mosián, en el cual el principal acusado por presuntos delitos de blanqueo de capitales ha quedado absuelto por falta de pruebas. La resolución judicial dictada en nombre del jefe de Estado, primer magistrado de la Nación, exonera también a Pascual Onduejan, José Manuel Ekendangando, Juan Michandong Mia, Martín Lobe, Florencio Abaguel Lancham y Pedro Luis Esonobianville, quienes enfrentaban acusaciones por blanqueo de capitales, evasión de capitales y fraude a la Hacienda y a la Seguridad Social. El proceso ya había dado un giro durante su fase final del juicio, cuando el Ministerio Público decidió retirar las acusaciones por evasión de capitales, fraude y soborno contra la mayoría de los procesados, manteniendo únicamente el delito de blanqueo de capitales contra Gregorio Mosián, alias Goyo. Este cambio de postura resultó determinante en la evolución del juicio en cuestión y anticipaba un escenario de debilidad probatoria que finalmente ha sido confirmado por este tribunal. Según los hechos probados recogidos en la sentencia,
El procedimiento giraba en torno a varias transferencias realizadas entre febrero y abril de 2024 desde cuentas vinculadas a Goyo Messián y a sus empresas Grupo MT, negocio Sociedad Anónima, con destino a una agencia de compra de divisas en Douala, Camerún. Los importes transferidos, que en conjunto ascienden a 450 millones de francocefas, tenían como finalidad la compra de divisas. Posteriormente, dichas divisas eran destinadas a un viaje a Dubái para la adquisición de mercancías dirigidas a las empresas propiedad del procesado, como ha quedado probado gracias a los documentos obrantes en autos, que incluyen visado y billete a nombre de Gregorio Messián alias Goyo, y también documentos que avalan que este dinero en cuestión fue declarado en las aduanas de Camerún dentro de los acuerdos de la zona CEMAC. Por esta razón, en sus fundamentos jurídicos, la Sala concluye que los hechos no encajan en el delito de blanqueo de capitales. La sentencia subraya que no se ha demostrado que los fondos procedieran de actividades ilícitas ni que su destino fuera la integración en el sistema financiero con apariencia de ilegalidad. Por lo contrario, considera acreditado que el dinero sí provenía de entidades bancarias legalmente establecidas en el país y que su finalidad era estrictamente comercial. Además, el Tribunal de Bioko Norte insiste en que el blanqueo de capitales es un delito de consecuencia, es decir, en este caso no ha sido identificado ni probado por la acusación. La sentencia hace especial énfasis en la ausencia de pruebas concluyentes, destacando que ni siquiera consta en autos un informe de la auditoría financiera que acredite el origen ilícito de los fondos en cuestión. En este contexto, la Sala de la Audiencia Provincial de Bioko Norte aplica el principio jurídico in dubio pro reo, que obliga a fallar a favor del acusado en caso de duda razonable. Este principio, ligado a la presunción de inocencia, ha sido clave en la decisión final de este tribunal. En nombre del jefe de Estado y primer magistrado de la Nación, fallamos que debemos declarar y declaramos no culpables a los acusados Gregorio Messián Inseme Ada, alias Goyo, Pascual Ondo Ezan Insegue, alias Bello, José Manuel Ikedangando Betam, Juan Micha Ndomia, Martín Lobe Florencio Abaga Ela Inchama y Pedro Luis Esono Obea Villé, de todos los delitos de que eran acusados en la presente causa por falta de pruebas, dejando sin efecto la totalidad de los cargos que pesaban sobre ellos. No obstante, la sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia de Guinea Ecuatorial en los plazos previstos por ley. Precisamente no ha sido la única sentencia publicada a lo largo de esa semana por parte de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Bioko Norte, porque después de celebrar la primera sesión de juicios penales correspondientes al presente año judicial 2026, también semanas después, este tribunal ha hecho público más de 25 sentencias correspondientes a los últimos casos sumariales enjuiciados. Vamos a publicar las sentencias de la primera sesión. Del conjunto de 27 resoluciones predomina el delito de robo, aunque también destacan condenas de especial gravedad por delitos de violación y homicidio. Entre los casos figura sentencia número 32, en la que el procesado Manuel Ngeme Sonomi Bui ha sido condenado a 8 años de prisión por delito continuado de robo con uso de arma perpetrados contra varias víctimas en la ciudad de Malabo, a quienes deberá indemnizar por 150.000 francocefa a cada una. En materia de delitos sexuales sobresalen varias condenas significativas que debemos condenar, y efectivamente condenamos como reo del delito de violación
En la sentencia número 16/2026, Nicolás Untugu ha sido condenado a 20 años y un día de prisión por la violación de una menor de 12 tras engañarla para llevarla a su casa. En otro caso, Alfredo Nam ha sido condenado a 16 años y 8 meses de prisión por la violación de otra menor de 14 años, ambos con la correspondiente indemnización a sus víctimas. Asimismo, la joven teopista Elando Monabán ha sido condenada a 3 años de prisión por violación de otra joven, entonces menor de edad, sobre la que realizó actos de tocamiento íntimo con fuerza en la zona vaginal durante su fiesta de cumpleaños. Notifíquese esta resolución a las partes personadas. En cuanto a delitos contra la vida, el tribunal ha condenado a Prudencio Boco a 10 años de prisión por un delito de homicidio, imponiéndole además el pago de 10 millones de francos CFA de indemnización a la familia de la víctima, mientras que el otro procesado en la misma causa ha quedado absuelto. En el ámbito económico destaca la sentencia número 39/2026 por delito continuado de estafa, en la que Isaac Unze ha sido condenado a 3 años de prisión, multa de 500.000 francos CFA y la obligación de reembolsar las cantidades estafadas a sus víctimas en una trama de compraventa fraudulenta de vehículos supuestamente importados desde el exterior, ofertados desde cuentas ficticias de Facebook y WhatsApp, mientras que María Reina Ayetebe ha sido sentenciada a 10 años de prisión también por estafa ligada a otra compraventa engañosa de vehículos. Así por nuestra sentencia. También reviste gravedad la condena impuesta a José María Nziabui, un exmilitar que tras ser expulsado de las filas se hacía pasar por agente de policía para realizar inspecciones clandestinas de vehículos. Fallamos. El tribunal le ha condenado a 6 años de prisión por usurpación de funciones, además de multa e indemnización a sus víctimas. En relación a delitos de robo, varias sentencias reflejan la reincidencia de los acusados. Es el caso de Jesús José Mbambada, alias Paca, y Antonio Manga Mekendengue, alias Yankee, considerados delincuentes habituales, quienes han sido condenados a 6 y 5 años de prisión respectivamente, además de multas e indemnizaciones a sus víctimas. El tribunal también ha dictado diversas absoluciones. Este tribunal declara absuelto. Así ha ocurrido en el caso como el de Abilio Bacale Bijata, acusado por imprudencia punible derivada de un accidente de tráfico, o el de Sebastián Obama Ebanela, absuelto también de un delito de lesiones al apreciarse legítima defensa tras una agresión previa de la víctima, derivada de una disputa prolongada familiar por la delimitación de sus respectivos terrenos adyacentes en el barrio Camaremi de Malabo. Se levantan todas las medidas que pesan sobre él. El conjunto de resoluciones incluye además condenas por tráfico de drogas, con penas de hasta 2 años de prisión, así como por imprudencia punible en accidentes de circulación. Durante toda la jornada de sentencias han habido 21 condenas, todos con abono del tiempo permanecido en prisión preventiva, y 7 absoluciones, bien por falta de pruebas, o por concurrencia de circunstancias eximentes, siendo la más destacada la del caso Goyo, donde todos los 7 acusados han sido liberados de todos los cargos que pesaban sobre ellos. Con este paquete de sentencias, la Audiencia Provincial de Bioko cierra la primera tanda de juicios orales y públicos, dejando en todo caso las sentencias abiertas para recursos de casación. La misma no es firme ante la Corte Suprema de Justicia, dentro de los parámetros y plazos legales. Excelente reporte de Ana Sofía Ebanmiku. Y por otra parte, también matizarles que la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Quientem, a lo largo de la presente semana, también ha dado el pistoletazo de arranque con la primera sesión de juicios penales correspondientes a enjuiciar durante el presente curso judicial 2026. El primer caso analizado corresponde al sumario número 29/2025 por el presunto delito de violación. El acusado, Francisco Ejanduan Yekaba, compareció ante el tribunal, siendo la presunta víctima Montserrat Moquinzo Akele. El otro caso tratado ha sido el sumario ordinario número 9/2026 relacionado con un delito de robo. En este caso, el procesado José María Oonbiban reconoció los hechos durante su declaración. La parte perjudicada es el ciudadano explatillado Yusuf Bamba.
Tras escuchar a las partes, el Ministerio Fiscal solicitó la libertad del acusado con el compromiso de que proceda a la devolución íntegra del dinero sustraído. No es para tanto que la gente esté encerrada entre las cuatro paredes. Lo importante es hacer las cosas con toda la legalidad. La postura del Ministerio Fiscal es primero abonar el tiempo que ha pasado el señor procesado en prisión. Y segundo, que el tribunal dicte una sentencia de conformidad, porque él mismo lo ha manifestado aquí. Ya este devolvió de los 900.000 robados, ha devuelto 450.000. Ambos casos proceden de los juzgados de instrucción del municipio de Ensán, en el distrito de Micomicén. Por otra parte, el tribunal examinó el sumario número 30/2025 relativo al delito de daños derivados de un incendio, siendo el acusado Agustín Osonomangue y la perjudicada Domitila Asángono, quienes mantienen un vínculo familiar de madre e hijo, lo que ha llevado tanto al Ministerio Fiscal como a la defensa a proponer la reconducción del caso hacia la vía civil para un análisis más adecuado. El caso más destacado de la jornada ha sido el sumario ordinario número 2/2026, también por un presunto delito de violación con resultado de embarazo. El procesado Bartolomé Micondón compareció ante el tribunal, siendo la denunciante María Sonia Ayangue. Tras las declaraciones y el análisis de las partes, el tribunal consideró que los hechos no se ajustan a la tipificación de violación, teniendo en cuenta la relación previa entre el acusado y la familia de la joven. Estas conclusiones, la figura de violación o el delito no hay para el Ministerio Fiscal. Que el acuerdo que en su día llevó con el padre o padrastro y la mamá, que se siga manteniendo este acuerdo de asumir los gastos como autor del embarazo. El procesado comprometió además a asumir los gastos prenatales y posteriores. Estos juicios continuarán hasta el jueves, mientras los casos ya tratados quedan pendientes de la emisión de sus respectivos veredictos finales. El primer caso abordado ha sido el sumario número 1/2026 relativo al delito de violación. En el banquillo de los acusados se encontraba Florentino Obamesono, mientras que la perjudicada Ángela Dambamaye, de 17 años de edad, no compareció ante el tribunal. Durante el interrogatorio, el procesado reconoció haber mantenido una relación sentimental con la joven. Según su declaración, al presentarse a la familia de la supuesta víctima, fue denunciado a la policía por el padrastro de la menor, quien exigió la realización de una analítica. Dicho examen no arrojó resultados incriminatorios. Como siempre las cosas suelen pasar, soy un chico y es una chica. Me gustó, la llamé, mantuvimos una conversación y empezamos la relación en bata. Solo que el tiempo de la relación en bata no duró mucho, porque yo ya tenía que regresarme al destino. Ante la falta de conclusiones tanto en la comisaría de Nzauzomo como en el juzgado de primera instrucción, el caso fue elevado al pleno de la Audiencia Provincial de Kiantem. En sus conclusiones, el Ministerio Fiscal, al no encontrar pruebas que incriminen al acusado, destacó la importancia del consenso familiar antes de llevar conflictos a los órganos judiciales. Asimismo, señaló que no evidenciaron signos de agresión ni forcejeo, lo que apunta a que la privación de libertad del procesado pudo haber sido injustificada. Por su parte, la defensa solicitó una indemnización a favor del acusado por el tiempo que permaneció privado de libertad. En la misma sesión, el tribunal conoció además los sumarios número 4/2026, 5/2026 y 6/2026 relacionados con delitos de atentado contra la salud pública, en los que figura como perjudicado el Estado de Guinea Ecuatorial. Entre los procesados se encuentra José Luis Esuna Besó, quien fue sorprendido en la frontera de Kiosí en posesión de un bulto de marihuana. Asimismo,
Cosme Abba y Justo Ngomo enfrentan cargos similares. Este último fue detenido por la Gendarmería Territorial de Bibeín tras ser descubierto con marihuana y diversas pastillas de tramadol en su mochila, en un contexto de sospechas sobre el consumo de drogas entre reclusos. Su novia estaba encerrada en la Gendarmería. Es decir, estabas acompañado de tu amigo. Bien, sí. Él me pidió que le iba a acompañar y visitar a su novia, estaba encerrada ahí. Yo sabiendo buenamente que llevo algo peligroso en mi cartera y lo dejé fuera y entré con ¿Qué algo? Eso es estupefaciente. En relación con este caso, el Ministerio Fiscal ha solicitado para Justo Ngomo una pena de 1 año de prisión mayor, así como una multa de 50.000 francos a favor del Estado. Todos los casos quedaron vistos para sentencia con la finalización de esta primera sesión. Las autoridades judiciales destacan el normal desarrollo de los procesos y reiteran su compromiso con una justicia transparente y conforme a la ley. No solamente es lo que es el Tribunal de Bioko Norte, el Tribunal de Quientem, porque la actividad judicial se expande a toda dimensión en la República de Guinea Ecuatorial. Y precisamente la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Centro Sur, el mismo ejercicio judicial ha llevado a cabo en los últimos días, correspondiente a la primera sesión de juicios penales que este tribunal judicial a lo largo del presente año judicial 2026. Y presidente del Consejo Superior del Poder Judicial. El Palacio de Conferencias de Vinayong ha sido constituido durante 2 días como la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Centro Sur. Se ha visto 6 casos, destacando intento de asesinato, lesiones graves, supuesto delito de hurto, delito de injurias y calumnias y de violación. Después de las preguntas y otras deliberaciones, algunos enjuiciados, como el caso de Daniel Agón Tongono del supuesto delito de asesinato, al no encontrar pruebas suficientes en su contra. Los procesados por delitos de violación y lesiones graves Juan Claudio Milam y Juan Edu, tras reconocer su culpabilidad, ambos han hecho una colaboración directa de su caso, lo que tanto los fiscales, los abogados y sus defensores han calificado de apoyo en el tiempo que tenían que perder. El caso se quedó listo para sentencia. En otro sumario número 2/2026 de violación, procedente del juzgado de primera instancia de Agurenam, por la incomparecencia de los acusados, el caso se ha archivado. Cabe señalar que cada caso tuvo algunas modificaciones en el sentido de que la Fiscalía encontró algunos procesos con intención de mala fe. En este sentido, se pidió el seguimiento de algunos procesados y la libertad inmediata de otros. Pues, damas y caballeros, estos han sido algunas de las principales novedades que esta semana nos deja el abanico judicial en nuestro país. Pero después de esta breve pausa publicitaria, nosotros regresamos en plató con ustedes y vamos a recibir al doctor Sergio Esona Besotom, con quien vamos a conversar sobre la importancia de pruebas procesales en medio de un juicio, cómo se tiene que presentarla y cómo tienen que ser evaluadas por parte de los jueces, así como también de parte de los magistrados de los tribunales. No se alejen. Bienvenido a Bange Sociedad de Valores. ¿Por qué y cómo invertir en Bange Sociedad de Valores? Cuando una persona quiere hacer crecer sus ahorros, puede comprar valores financieros que pueden ser acciones o bonos. Las acciones forman parte del capital de la sociedad cotizada en bolsa. El rendimiento de la acción da derecho a su titular a los dividendos ligados al resultado de la empresa. Los bonos son títulos de deuda emitidos por instituciones públicas y privadas. El emisor se compromete a devolver el capital principal junto con los intereses. Para beneficiarse de los productos de inversión que ofrece el mercado financiero de la CEMAC, deben pasar a través de Bange Sociedad de Valores, sociedad de bolsa autorizada por la COSUMAF. Bange Sociedad de Valores asesora a los inversores sobre las opciones adecuadas de acuerdo a su mercado de valores. Para más información, Bange Sociedad de Valores tiene sus oficinas en la banca privada de Bange en la Avenida de la Independencia. Bange, el banco de todos.
Pues, damas y caballeros, después de esta breve pausa publicitaria, ya hemos regresado al plató, como se lo habíamos prometido, con el especialista que vamos a abordar con él durante esta cita del programa El Judicial respecto a la importancia y las percepciones que la gente tienen, los abogados, los jueces, los hombres que administran la justicia respecto a lo que son las pruebas procesales. Y en este sentido tenemos ya de nuestro plato al doctor Sergio Esona-Besotón, conocedor de la materia judicial, con un alto bagaje tanto a nivel nacional como internacional. Y luego también tenemos en plató a nuestro analista Artemio Nzambo, con quien también estaremos abordando cuestiones muy importantes en este tema que nos acaece esta cita del programa El Judicial. Doctor Sergio, buenas noches. Buenas noches. Artemio, buenas noches. Muy buenas noches. Doctor, para nosotros es un placer de verdad tenerle aquí a pesar de su abultada agenda, pero usted se ha dignado a cedernos esta invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ok, doctor, sin más preámbulos, ha estado en los 4 frentes, tanto en las aulas de clase, ha estado como abogado, litigante, ha estado como juez desde el estrado y ahora ha estado como gobierno. Desde la perspectiva de el aula de clase, donde salen los abogados nuestros, prácticamente el 80 o 90% son producto de los que actualmente ejercen, son producto de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Yo quería saber dónde duele más cuando falla la prueba. ¿Dónde duele más cuando falla la prueba en un tribunal? Para hablar de dónde falla la prueba, tenemos que empezar, esto es lo que hacen los juristas, definiendo lo que es la prueba. Antes de ir a los efectos, a la consecuencia, tenemos que partir del concepto. Y lo que los juristas hacemos es ir al diccionario de la Academia de la Lengua, que una de las acepciones nos define la prueba como el instrumento o el medio con el que se pretende mostrar o hacer patente la verdad. Entonces, lo que se busca en todo proceso es alcanzar la verdad judicial, que es diferente de la verdad material. Ahora bien, ¿qué es la verdad? Volvemos a hacer una primera diferencia. La verdad material es la representación mental de la realidad. Lo que nuestra mente piensa que es la verdad es lo que llaman verdad material, y esa verdad es muy diferente de la verdad judicial. La verdad judicial depende de la prueba que se presenta al juez. El error más grave es cuando el juez se confunde y califica mal los hechos. El trabajo intelectual de cualquier profesional de derecho se llama calificación jurídica de los hechos, porque las pruebas son los documentos, son los informes y son los testigos que se tienen. Entonces, a partir de esa serie de disposiciones, el juez debe encontrar la ley aplicable, porque la prueba es la que conduce al juez a la ley aplicable. Por consiguiente, el error más grande es cuando se equivoca de legislación, se equivoca de ley aplicable y comete lo que llaman error judicial. En ese mismo ángulo quería saber qué concepto de prueba procesal entienden peor sus alumnos y luego pagan caro en tribunales. Una de las asignaturas, hay 2 asignaturas fundamentales para cualquier profesional de la ley. Están lo que llaman derecho de obligaciones y contratos, y sobre todo está lo que llaman derecho procesal. El derecho procesal puede ser civil, puede ser penal, puede ser administrativo, puede ser laboral. Y es una de las asignaturas pendientes que tenemos en nuestro país, porque no hay muchos especialistas en derecho procesal. Y los errores parten justamente de ese poco dominio del derecho procesal. Les voy a dar un ejemplo. Cojamos un supuesto. Un señor comete, por ejemplo, un fraude aduanero. La primera reacción que hay que tener es que hay 2 legislaciones que no son internas. Tenemos el reglamento CEMAC sobre cambios y tenemos el código de aduanas de la CEMAC.
porque también hay delitos aduaneros. Entonces, si el juez, al calificar, se aparta del Código de Aduanas de la CEMAC y se aparta del reglamento CEMAC sobre cambio de 2018, ya ha cometido un error y no puede manifestarse la verdad. Por eso la formación universitaria tiene que completarse con la formación judicial. Ahí es donde se les enseña cómo se administra la justicia, y la justicia, mucho más que el juez, son los secretarios judiciales lo que hay que preparar, porque son los que preparan los expedientes y lo que le indica al juez qué procedimiento hay que seguir. Entonces lo que hay que entender es que la finalidad de todo proceso es la manifestación de la verdad. ¿Y cómo se manifiesta esa verdad? Siguiendo los actos procesales que establece la ley y la ventaja que se tiene. Por ejemplo, si se coge la ley de enjuiciamiento civil, ya le indica cómo hay que proseguir hasta llegar a la sentencia. Lo mismo ocurre en materia penal y en toda materia. Por lo más complicado para un docente es leer ciertas sentencias donde el juez se aparta de la ley, muchas veces por ignorancia, porque no conoce realmente la ley que se aplica a los hechos y se equivoca de calificación jurídica. Entiendo. Artemio, usted como abogado litigante, nueva generación de abogados en el país, me gustaría saber cuál es el primer filtro que usted suele adoptar para decidir una prueba que vale la pena o no. Bueno, muy independiente de la decisión de la prueba, primero tenemos que conocer el hecho a qué orden jurídico vamos a poder llevarlo a cabo. Esto es lo que nos va a determinar también saber qué tipo de pruebas vamos a poder escoger, y hay a veces que, por ejemplo, el propio hecho o la propia contienda, por ejemplo, si es una cuestión civil, por lo general va a ver fácilmente lo que es una provisión documental. Si hablamos de temas de contratos, lo vas a encontrar fácilmente, pero la mayor problemática suele ocurrir cuando estamos en una situación penal. Por ejemplo, hoy en día hay muchísimos problemas para poder demostrar. Por lo general, a veces solamente tienes testigos, por lo general. Habrá que ver si quieren colaborar, pero cuando estamos, por ejemplo, una cuestión laboral o civil, lo tienes un poquito más fácil. A veces hay documentos, hay algún compañero o hay alguna tercera persona que conoce cómo se dieron la situación contractual o laboral de las partes. Entonces, atendiendo esto, vas a elegir. Sí. Entiendo. A ver, doctor, ahora mismo, durante su periodo de juez, de litigante, ¿qué truco usaba para saber si una prueba aguantaba un contrainterrogatorio feroz? Lo primero, volviendo a la materia penal, se debe conocer cómo se inicia el proceso penal y sobre todo cómo se buscan pruebas en cada proceso. En materia penal, cuando existe lo que llaman noticia criminis, la noticia del crimen, entonces la policía judicial es la primera que se presenta para recoger las primeras huellas. Porque el papel en materia penal, el papel de la policía judicial, supervisada por la fiscalía, es detener a los presuntos delincuentes y poner a buen recaudo los documentos que existan. Entonces no hay en realidad mucha diferencia en ningún proceso, porque cuando la policía judicial realiza su trabajo bajo supervisión de la fiscalía es la que filtra las pruebas que son conforme a la ley. Porque hay pruebas en materia penal y en materia civil que no se pueden admitir. Por ejemplo, grabarle a una persona sin autorización del juez, esa prueba no se puede admitir. Porque hay pruebas que están descartadas por la propia ley. Entonces, el atestado es una de las principales pruebas y no la única que se emplea en materia penal, porque jurídicamente el atestado es un informe que elabora la policía después de haber oído en declaración y después, por ejemplo, de haber perquisicionado una casa y obtener documentos. Esto en materia penal. Ahora, en materia civil, la prueba es una prueba escrita generalmente. Podemos tener documentos, la prueba documental, podemos tener testigos y sobre todo podemos tener peritos. Ahora, calificando los hechos es cuando se sabe que esta prueba es o no pertinente y así la descarta el juez. El juez sabe que esta prueba que me traen, primero, ¿de qué manera se ha obtenido esa prueba?
Si se ha obtenido de manera ilegal, esa prueba se descarta. Y en segundo lugar, ese documento es pertinente para el esclarecimiento de la verdad. Esto así se seleccionan o no las pruebas, pero hay que saber que se dice en latín actori incubi probatio. Si no se llega a probar un hecho, el juez está limitado y está obligado a absolver, sobre todo en materia civil, en materia laboral o en materia administrativa, porque en materia penal el juez actúa a veces con íntima convicción. Entonces, lo ideal es que el juez sepa primero cómo se han obtenido las pruebas. Las pruebas que se han obtenido de manera fraudulenta no pueden servir de acusación ni pueden servir de condena. Entonces, es el primer filtro que establece un juez. Incluso el abogado, cuando está con el cliente, está obligado a decir la verdad al cliente. El abogado, en el secreto de su despacho, le habla al cliente como si fuera juez. Le dice que esta prueba está mal obtenida y no la podemos presentar ni intentar valernos de esta prueba para obtener sentencia favorable, porque es una cuestión de ética y deontología. Así se seleccionan las pruebas. La misma ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal y cualquier ley procesal ya le dice cómo se seleccionan las pruebas, cómo se valoran y cómo el juez llega a determinar que estas son las pruebas que le van a servir para el juicio. Para darle un ejemplo, si coge la ley de enjuiciamiento civil, el proceso tiene fases. Generalmente en el proceso civil hay 3 fases: juicio declarativo ordinario. Tenemos la fase de alegaciones, en la que se intercambian escritos. Un escrito de demanda, contestación, réplica, dúplica, puede haber allanamiento. Cuando se acaba esa primera fase, y a veces ya no se hace, el juez dicta un auto para pasar a la fase probatoria, que es obligatoria. En esa fase hay 2 subfases. Está la fase de la proposición de la prueba y está la fase de la práctica de la prueba, que a veces ya no se hace. Entonces, cada parte propone al juez: estas son las pruebas de las que quiero hacerme valer. El juez les cita en una comparecencia y estudian todos qué pruebas son las que se van a admitir porque son conforme a la ley y qué pruebas son las que se van a descartar. Esta fase, si se salta, el proceso es nulo. Después de que se acabe la fase probatoria es cuando se va a la fase de conclusiones. Uno está obligado, las partes, a ir a vista. La ley de enjuiciamiento civil dicen que pueden pedir al tribunal que dicte sentencias sobre la base de los escritos, pero si una sola parte lo solicita, se va a juicio donde se vuelve a practicar la prueba, pero ya hay una fase probatoria en el proceso civil, en el laboral y en el administrativo. En el penal es un poco diferente porque el proceso, en la ley de enjuiciamiento criminal, es muy diferente entre el proceso civil y el proceso penal. Todo está codificado, no hay nada, director, que aquí se tenga que inventar. Entonces, lo que suele doler es, existiendo ley, se cometan errores porque no se quiere uno ceñir a lo que dice la ley, que interpretarlo correctamente. En ese mismo ángulo quiero saber qué supone toparse con un expediente huérfano de pruebas, aunque usted sospeche quién dice la verdad. Depende. En el proceso civil se llama principio dispositivo. En el proceso civil se dice vulgarmente no se puede ser juez y parte. En el proceso civil son las partes las que aprueban los elementos al juez. Si la parte no dan al juez, el juez no da. Por eso se habla de infra petita y ultra petita. El juez no puede dar más de lo que piden ni menos de lo que piden. Por consiguiente, si el expediente no tiene pruebas, el expediente es favorable. Por ejemplo, en materia penal hablan de indubio pro reo. A partir del momento en que hay pruebas, no hay pruebas, hay que absolver. Pero el juez debe demostrar y debe argumentar y razonar que efectivamente no hay pruebas. Pero hay que ver cómo no va a haber pruebas en un proceso y cómo se inicia un proceso sabiendo que no se tiene ninguna documentación. Le voy a decir que es imposible. ¿Por qué? Porque para admitir a trámite en materia civil una demanda, hay que acompañar mínimamente un documento, que es la primera prueba. Normalmente, por estrategia, cuando se presenta la demanda, no se presentan todas las pruebas porque habrá una fase probatoria, después la fase de alegaciones. Lo que significa que los secretarios judiciales y el juez no pueden admitir a trámite ninguna demanda
Si, por eso, como cuando el director me dice que cómo se hace para no ver pruebas, esto puede ser muy curioso. Sí. En materia penal es más complicado. Sí. Porque en materia penal, aparte de los delitos privados que se inician por querella privada, en materia penal los delitos públicos y semipúblicos se inician siempre por diligencia de la policía. Hay un atestado, no se puede decir que no hay prueba. Lo que puede decir un juez penal es que los hechos no son constitutivos de delito. Porque cada delito tiene una serie de elementos, si falta uno, se absuelve. Pero decir que se inicia un proceso por falta de pruebas debe ser un error mucho más del juez que del secretario. Sí. Porque el secretario judicial no puede admitir hacer que el juez admita a trámite un expediente en materia civil. Si usted quiere desahuciar a alguien y no presenta el contrato de arrendamiento, no se va a admitir a trámite. Lo que dice la ley es que se dicte una providencia y que se le obligue a subsanar. Y si usted no subsana aportando la prueba que acredita que efectivamente este señor es un inquilino de usted, pues se archiva directamente el expediente y no se dicta sentencia para no molestar al juez. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, ¿alguna vez falló contra su intuición porque lo exigía lo probado? ¿Y cómo se duerme con esto? Como magistrado, como era presidente de la Corte, sí, en los órganos colegiados es muy complicado. Porque el presidente de la Corte es un primus inter pares. Sí. El presidente de la Corte no es como el primer ministro o el vicepresidente. Entiendo. Él es un compañero de más. Entonces, los expedientes se someten a deliberación. Sí. Y puede ser muy complicado que los 9 magistrados, ni uno, detecte lo que otro no ha visto. En los órganos unipersonales es donde quizá puede ser porque el error es humano y también por despiste, por cansancio, pero a medida que se sale de los órganos de primera instancia, se va a la audiencia, a la Corte Constitucional, donde ya son órganos colegiados, y el error es mínimo, salvo si no se aplica correctamente la ley. La prueba, ya lo hemos dicho, la prueba es el elemento cardinal. Elemento más importante para que se diga que se administra correctamente la justicia. No se puede condenar a nadie, ni en materia civil, ni en penal, ni en lo laboral, si no se prueba con documentos, que es la prueba madre, la prueba más importante, si no se tiene un dictamen pericial y si no se tiene sobre todo testimonios de testigos fiables y de testigos que no mientan. Y la ventaja que se tiene ahora son los llamados los nuevos mecanismos de prueba. En la era digital, la legislación de Guinea afortunadamente permite que el WhatsApp, Facebook y todas las redes sociales puedan servir de prueba con tal de que los documentos sean fiables. Por eso me puede extrañar ahora mismo, en el estado actual de nuestro país, que se inicie un proceso y que se llegue a juicio. Vamos a ver que el compañero se está riendo y que se diga que no hay prueba. Porque esa era mi duda al inicio, porque hay algunos recientes juicios, bueno, algunas sentencias que he sido testigo, se ha publicado y luego absuelven a uno, absuelven a otros. Lo dicen por falta de pruebas, pero yo me he preguntado a mí mismo, ¿cómo un caso sale de los órganos auxiliares de justicia, policía, gendarmería, brigada judicial, sale de ahí? O sea, primero se mantiene la acusación sin pruebas, sale de ahí sin pruebas, llega ante el juez y luego el juez lo remite a la audiencia. ¿Sabe lo que es más grave? Si se hace a nivel de audiencia, esto es lo más grave que existe. Cojamos, por ejemplo, la cuestión penal. Si no hay pruebas, el asunto se acaba en instrucción. Porque el juez, después del atestado de la policía, existe una doble investigación en materia penal. En materia penal, primero es la investigación de la policía, y para que se sepa que la investigación de la policía conforme a los derechos humanos y a la ley, está otra vez el juez de instrucción. Pues el juez de instrucción vuelve a practicar diligencias para confirmar o no si la actuación de la policía es conforme a la ley. A partir de ahí, entre el atestado que sale de la policía y la misma diligencia del juez de instrucción, ¿cómo se puede decir que no hay pruebas? Y dos, se sabe que el juez de instrucción generalmente hace dos cosas. Investiga, como dicen los franceses, a cargo y a descargo. El papel del juez de instrucción es buscar pruebas a favor y en contra.
Y al final de la instrucción, ¿qué dice el juez de instrucción? Las pruebas en contra de este señor son más numerosas que las pruebas a favor, y dicta auto de procesamiento y lo eleva a la audiencia para que se proceda a juicio en cuanto al fondo. Pero si él ve que no hay pruebas, dicta automáticamente auto de sobreseimiento y el asunto no lleva a la audiencia. ¿Cómo se puede entender que, habiendo pasado por el atestado de la policía, si habiendo practicado correctamente la instrucción ante el juez de instrucción, se llegue a la fase de juicio oral y es donde se va a decir que no hay pruebas? No. En la fase de juicio oral solo son dos cosas: o hay delito o no hay delito. Nada más. De acuerdo. Artemio, como abogado, ¿qué siente cuando el juez no le admite una prueba que usted considera clave para su teoría en un caso? Pues es una cuestión muy complicada, sobre todo cuando la admisión no está fundamentada, porque hay un criterio de selección, como lo explicó el doctor aquí, y entonces no se tiene que inadmitir algo simplemente por un criterio aleatorio. Tenemos que fundamentar a lo mejor si no se explica, como por ejemplo si no se explica si la obtención a lo mejor ha sido ilegal o es por otra circunstancia de forma razonada jurídicamente, se pueda sostener. Entonces esto puede precisamente lo que es hasta socavar los derechos fundamentales de la persona que estás representando, porque si no estás pudiendo defenderle conforme a la ley dentro de ese criterio, entonces él ya no puede gozar de todo lo que es su derecho fundamental. Desde su experiencia como abogado, ¿qué supone litigar ante un juez que valora mal lo que es la prueba? Es que todo el proceso está viciado a partir de ahí. Sientes una tremenda indefensión, absolutamente incapaz de poder, porque al fin y al cabo el abogado se vale por la ley, argumenta en base a la ley, no utiliza la fuerza física. Entonces, cuando no puedes utilizar los instrumentos que la ley pone a tu disposición porque tienes a un juez que no comprende muy bien lo que tiene que hacer, entonces no sabes qué hacer. No te queda otra cuestión que recurrir a las instancias. En este mismo sentido, ¿cómo lo explica a su cliente? Que bueno, mi cliente, tienes razón en el tema, pero no podemos demostrarlo ante... ¿Cómo se lo explica? En este caso, hay que interponer una querella criminal por prevaricación. Y esto es lo que hay que empezar a hacer. Los abogados deben ayudar a la justicia y presentar querella por prevaricación, porque una prueba pertinente que el juez descarta, el juez está violando lo más fundamental de un buen proceso, porque hay principios que rigen la actuación del juez. El principio de neutralidad. El juez es neutro y el juez no puede inclinarse a favor o en contra de ninguna de las partes. El principio de imparcialidad. El juez no tiene que tener ni prejuicios ni perjuicios contra ninguna de las partes, y está sobre todo el principio de la independencia. No olviden que el artículo 93 de la ley fundamental dice que el juez en la República de Guinea Ecuatorial solo tiene un jefe, es la ley. El juez solo está sujeto a las disposiciones de la ley en el ejercicio de sus funciones, es lo que dice el artículo 93 de la ley fundamental de la República de Guinea Ecuatorial. Pero aquel juez que se inmiscuye como parte, descartando pruebas que sabe pertinentes, es un juez prevaricador. Y no solo hay que ir al Consejo Superior con una querella para que a este señor se le aparte la administración de justicia. Los abogados también deben recurrir, porque hay algo que no tenemos todavía claro en nuestra legislación, donde acaba la fase de instrucción. Tiene que haber, como existe ahora en España, en cualquier país, una sala de instrucción en la Corte Suprema, una sala de instrucción en las audiencias, que no tenemos todavía. ¿Por qué? Porque si estamos en la fase de instrucción y vemos que el juez de instrucción no quiere ser correcto, recurrimos en instrucción ante la audiencia. Y lo que no cabe, porque lo prohíbe el artículo 117 de la ley orgánica, es que los magistrados de la audiencia que han conocido de recurso contra el auto de juez de instrucción sean también los que vayan al fondo, porque están contaminados.
Entonces, incluso se va hasta la corte se encargará de separar todo lo que intervengan en la fase de instrucción, resolviendo autos en la fase de instrucción, no pueden ir a dictar sentencia en cuanto al fondo. Es lo que estamos viendo. Pero un juez normal se dice iura novit curia. El juez conoce la ley. Señor director, decir que un juez no practica bien la prueba, un juez ha hecho tal, a mí me preocupa como Guinea, ¿no? Porque este no sería un buen juez. Entonces, al margen de que el juez, podría haber un juez que no sepa valorar la prueba. Puede haber. También podríamos estar hablando de que algunos abogados no sepan presentar las pruebas, unas pruebas válidas para un proceso. Los abogados, y ahí no olvide que es la responsabilidad de los fiscales. Más que, aunque exista abogado, el fiscal de instancia está obligado a recurrir. Porque muchas veces se olvida que el juez, por el principio de neutralidad, el juez no puede inmiscuirse directamente en un proceso si no es sobre la base de un recurso, que también es un problema que tenemos. El que sí tiene el sartén por el mango para que todo funcione es el fiscal. Por eso el artículo 99 de la ley fundamental dice que la fiscalía es el órgano encargado de velar por la aplicación de la ley. Entonces, aunque el fiscal no sea parte, el mero hecho de que esté informado de esa circunstancia está obligado a recurrir para que de esta forma los órganos superiores del Poder Judicial intenten censurar la actuación que el juez puede hacer, incluso de buena fe. No somos perfectos. El juez puede equivocarse, por eso tenemos la apelación y tenemos la casación. Y el papel de la fiscalía, más los abogados, es fundamental para ayudar que funcione. Por ejemplo, la Corte Suprema, yo que soy el presidente de la Corte, ¿qué hace la Corte Suprema con un expediente que está en primera instancia? Alguien tiene que sacar el expediente de ahí hasta arriba. Por eso me puede seguir extrañando que me digan que en fase de juicio oral, después de celebrar el juicio oral, según el ritual de la ley de enjuiciamiento criminal, por ejemplo, se llega a la conclusión en la sentencia que se absuelve por falta de prueba. No puede ser. Que digan que las pruebas que se han presentado no permiten calificar los hechos como tal delito, se puede entender. Usted me ha presentado pruebas, por ejemplo, de hurto, cuando aquí hablamos de blanqueo. Se puede entender, pero el atestado que sale de la policía ya es una prueba. Las declaraciones de los procesados ya son pruebas. La diligencia que practica la policía judicial y el mismo juez de instrucción, los interrogatorios, son pruebas. Por consiguiente, ¿cómo llegamos a esta situación donde después de la fase se cierra la instrucción, se eleva el sumario y después del juicio oral, después de escuchar a los fiscales, a los abogados de las partes, se diga que no hay prueba? Esto sí que es curioso. Entiendo totalmente. Entonces, en ese contexto quería saber qué prueba le da más confianza al firmar una sentencia cuando estaba en los estrados. Depende de la prueba que se presente. Por ejemplo, usted puede tener una prueba documental simplemente como una fotocopia borrosa. Entonces, la prueba documental, que es la prueba más importante, esta prueba no tiene mucha fiabilidad, porque quizás no se lee bien, pero es un documento que usted tiene. Pero también la prueba pericial y la prueba testifical no son pruebas muy bien valoradas, porque puede depender de la habilidad del testigo, que puede mentir y engañar al juez, también del perito, porque quizás si uno le da algo al perito puede inclinarse hacia la tesis de una parte. La prueba normalmente más considerada es la prueba documental, pero el documento tiene que ser presentado según las condiciones que exige la propia ley. Si el escrito que se envía no es fiable o es borroso, por consiguiente la prueba documental no va a ser de utilidad y hay que ir a otros medios de prueba. Ahí tenemos la prueba testifical, que hay que poder desacreditar al testigo. Ahí es el problema de los abogados. Los abogados deben poder cuestionar la credibilidad del abogado. Y lo mismo ocurre también con los testigos. Entonces la habilidad se tiene que formar a los abogados y a los fiscales a cómo desacreditar a los testigos.
Le voy a dar un ejemplo de cómo se desacredita a un testigo. En el juicio de París de 2017, mi amigo Macoso del diario Rombe apareció como testigo y dijo lo siguiente: en Guinea Ecuatorial no hay ni un solo político serio. Sí, le dije, es verdad, sí. Le dije, ¿y su padre? Tu padre, que es presidente del partido, ¿es serio? Entonces, a partir de ahí, su testimonio ya no valía mucho. Entonces, así, testigo por testigo, hay que desacreditar al testigo, pero objetivamente demostrar que ese testigo no es serio. Lo mismo se hace con los peritos. Hemos visto casos aquí en Guinea donde un médico forense, entre comillas, envía un informe pericial y después dice que ya no está de acuerdo con su propio informe. También se ha visto. Por eso la prueba madre, la prueba más contundente es la prueba documental. Si es un documento certificado, público certificado, mucho mejor. Si es un documento privado, habrá que cotejar las firmas y todo lo demás, pero la principal prueba es la prueba documental, lo que no excluye otro tipo de prueba. Por ejemplo, en materia mercantil, la prueba escrita no es la más importante. Le dicen que en materia mercantil la prueba se puede hacer por cualquier medio. Un poco igual que en derecho penal, solo que en derecho penal la situación está mejor tutelada, porque como siempre partimos, al menos en el caso de Guinea, de la policía, partimos del atestado, aunque también a veces hay problemas porque hay atestados que convierten en delitos hechos que no son delitos. Por ejemplo, uno va a la policía por deuda y no se sabe cómo acaba siendo estafa. Esto ya es una cocina interna, pero lo que sí es difícil concebir es que se inicie un proceso según la ley de Guinea Ecuatorial sin prueba. ¿Cómo se controla la demanda? Se sabe que cuando uno presenta la demanda tiene que pagar las tasas, tiene que controlar los plazos, tiene que aportar al menos documentación mínima para que se sepa que la pretensión está sostenida mediante pruebas. Si no aparece una documentación mínima acompañando a la demanda, pues el secretario judicial le informará al juez que este asunto no se puede admitir a trámite y se muere ahí. Lo mismo ocurre también en materia penal. Si el juez de instrucción constata que no hay suficiente indicio racional de criminalidad a través de las pruebas, entonces dicta también un auto de sobreseimiento y el asunto se muere ahí. Pero ¿cómo se salta de instrucción sin pruebas? Se va a juicio oral. Y en el juicio oral, después del juicio, hay dos cosas: o se absuelve o se condena. Nada más. ¿Cómo se llega a la conclusión de que no hay pruebas en esta fase de juicio oral? Esto sí que habría que averiguarlo, pero legalmente no es conforme a la ley. Ok, Artemio, sobre las garantías y riesgos para los clientes, usted como abogado litigante, me gustaría saber de qué forma la prueba procesal es mejor defensa que tiene su cliente ante el poder del Estado. Sí, Hilario, siempre digo una cosa: acusar es fácil y gratuito, pero la demostración de los hechos es la manera posible para precisamente justificar lo que estás diciendo. Entonces, la prueba precisamente esto es lo que nos viene a hacer. Viene a fundamentar y ayuda precisamente a que podamos ver que los hechos que estás acusando precisamente constituyen lo que estás diciendo. Entonces, cuando presentas las pruebas, de alguna manera también tú estás permitiendo que el propio juzgador pueda fundamentar la sentencia que va a dictar. De hecho, cuando leemos las sentencias, esto es curioso. Está estructurada, relata los hechos, y fíjate, antes de venir la fundamentación jurídica, hay una parte intermedia que habla de los hechos probados. Entonces, de tal forma que una vez que tú ya has acusado, hay que fundamentar y hay que justificarlo. Y es el medio más importante que tiene la persona, tanto diría el que acusa, aunque se dice que la carga probatoria lo lleva la persona que está acusando, pero yo considero también que esta misma carga probatoria de alguna manera también le sirve al que es el acusado, porque de así también va a poder demostrar o sustentar su inocencia o su falta de culpabilidad en el caso concreto.
En ese sentido también, ¿le ha tocado alguna vez un caso mediático donde la única barrera contra la presión pública fue lo que pudo probar? No he podido tener un caso mediático. Sin pruebas sólidas, ¿qué tan en riesgo queda la presunción de inocencia de su defendido? Sin pruebas sólidas. Es que si no hay pruebas sólidas, esto todo es a favor del defendido. Porque hay un riesgo muy alto de un sobreseimiento. Lo curioso sería que sin pruebas sólidas se pueda continuar, como ha explicado aquí el doctor, se pueda continuar con el proceso de instrucción, se dicte un auto de procesamiento y se eleve el caso a audiencia. Esto sería lo más curioso. Sin pruebas sólidas, yo creo que es el trabajo de la fase de instrucción, empezando desde el mismo atestado. Entonces se elabora el atestado. Si el elemento, las pruebas que vienen desde la policía, la gendarmería, llega a instrucción, entonces lo tiene que volver a reexaminar. Si no son sólidas, hay que archivar el caso. ¿Para qué elevarlo? Entonces, doctor, si un atestado es erróneo, un atestado policial, primero parte con errores, ¿estos errores pueden hacer al juez instructor para que también cometa errores? En condiciones normales, un atestado no puede contener errores. ¿Por qué? En condiciones normales. En condiciones normales. Le voy a explicar por qué. Hemos hablado de noticia criminis. El proceso penal es como subir una escalera. Hay diferentes escalones. El primer escalón es que se está cometiendo un delito. Automáticamente la policía judicial, la policía y la gendarmería intervienen. Intervienen para saber qué ha ocurrido. Cuando llega ahí, estamos hablando de ley, tienen que llamar automáticamente al fiscal competente para que el fiscal asuma la dirección de la investigación. Entonces, la policía judicial, el jefe inmediato de la policía judicial y el que supervisa el trabajo es la fiscalía. Y la fiscalía, ser un profesional de derecho, es el que tiene que corregir las eventuales irregularidades de la policía judicial durante la redacción del atestado. Ese atestado, una vez que se tiene, es el que va a servir de base, no enviarlo al juez, se envía según el principio acusatorio, porque también hay que explicar que nuestra ley de enjuiciamiento criminal, al ser de los años 1800 y pico, y nuestra constitución, al ser de 2011, nuestra constitución contiene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ha pasado del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 1985 dice que el proceso penal para los delitos públicos y semipúblicos lo inicia la Fiscalía. Entonces, la Fiscalía, que ha supervisado el trabajo de la policía y de la gendarmería, y tenemos una ventaja ahora que hay que felicitar, tenemos a fiscales en gendarmería y en policía. Ahora, ¿cómo se puede explicar que el atestado vuelva a tener errores si hay fiscales ahí con ellos? Antes los fiscales estaban en los juzgados, se podía entender, aunque no es muy legal que estén ahí, pero están. Porque el estatuto del fiscal no prevé fiscales de policía ni fiscales de gendarmería, pero es una buena idea. Pero si los fiscales ya están ahí, hay dos soluciones automáticas. Las detenciones arbitrarias no tienen que seguir ocurriendo y los atestados ya no pueden llegar con muchas irregularidades, porque se supone que cuando se trabaja ahora el atestado, están los fiscales supervisando el trabajo, porque son los mismos fiscales los que tienen que formalizar las querellas ante el juez de instrucción. Y el juez de instrucción vuelve a retomar la investigación para estar seguro que la prueba practicada y la diligencia de la policía gendarmería se han hecho conforme a la ley. Ahí él va a concluir diciendo lo siguiente: uno, este señor no tiene nada que ver, como decía el compañero, hay que archivar. Se dicta auto de sobreseimiento porque no hay pruebas. Ni el delito del que se le acusa existe ni se le puede aplicar a este. Busquen a otra persona, ahí se muere el caso. Pero si el juez penal, a diferencia del juez civil, trabaja con íntima convicción, si el juez penal dice que no, nosotros estimamos con la prueba que tenemos que este señor puede ser el presunto autor de ese delito, por eso él va a hacer que le juzgue otro juez, porque el que instruye no puede fallar. Entonces, el problema real no está arriba, está en instrucción, en materia penal, y está en los juzgados de primera instancia, donde quizás hay que imprimir un poco más de formación y un poco más de rigor
para que sepan realmente qué es ser juez. Porque el juez es el principio de neutralidad. Ellos no son parte, ni pueden, por ejemplo, descartar una prueba por puro capricho, porque estarían prevaricando y hay delito de prevaricación judicial. Entonces, en el marco como gobierno, señor Sergio, ¿qué reforma legal impulsaría hoy para mejorar la prueba? La prueba no tiene ningún tipo de problema. Aunque la ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal son del siglo XIX, pero tenemos la OHADA. En la OHADA tenemos dos actos uniformes, el auto uniforme de derecho de transportes y el auto uniforme de derecho mercantil general, que ya admiten los medios de prueba tecnológicos, que le dicen que el documento electrónico tiene el mismo valor que el documento papel. Y también tenemos un reglamento CEMAC de 2003 sobre el sistema de medios e incidentes de pago, que le dice también que la prueba electrónica en materia probatoria y en materia legal no hay problema. Tenemos aquí una ley de comunicaciones electrónicas, una ley interna. Tenemos una ley de firma electrónica, por consiguiente no hay problema de ley en materia de pruebas. Solo que los chicos y los jueces deben saber que teniendo fibra óptica en el país, la ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal, hay que adaptarla al contexto del derecho de la CEMAC y del derecho de la OHADA, que ya admiten la prueba por documento electrónico. El problema es ahora, si la ley existe y no se forman los principales actores, que son los secretarios judiciales y los mismos jueces, la práctica de la prueba va a seguir siendo difícil y le pone en dificultad a los abogados, porque a veces nosotros lo hacemos y hay que ser sinceros con los clientes, le sacamos la ley, le decimos que esto es lo que dice la ley, pero el que decide es el juez. Si el juez decide al margen de la ley, y esto es lo que a veces justifica que tengamos la comisión de quejas y peticiones, porque ellos cuando se enteran de la ley y ven que los jueces, por ignorancia, mucho por mala fe, no quieren ceñirse a la ley, esta es la dificultad más grande que puede tener un abogado, porque los clientes que no comprenden pueden pensar que incluso el abogado forma parte de la cadena y también le quiere fastidiar. Es una situación muy difícil. Entiendo. En esa parte, Artemio, dentro de las técnicas y actualidad, con el WhatsApp, correos, geolocalizaciones, ¿qué prueba digital le ha dado más victorias y cuál más dolores de cabeza? Bueno, la más utilizada no solo por mí, por muchos compañeros, suelen ser mensajes de WhatsApp, mensajes escritos. Los mensajes, los audios, la verdad son muchísimo más complicados sostenerlos, porque hoy en día una grabación o una manipulación con la inteligencia artificial para distorsionar la voz puede generar muchísimas dudas. Entonces también hasta, ya te diría yo, que con mensajes de Facebook, hoy en día se puede realizar montajes con muchísimas cosas para recrear mensajes inexistentes. Entonces la dificultad muchas veces suele ser en poder sostener que estos mensajes son reales. Son reales, por eso a veces suelo recomendar a mis clientes que si van a utilizar mensajes de WhatsApp, ¿no? que traten de conservar una copia de estos mensajes, de tal forma que cuando se vaya a verificar se encuentre que estos mensajes realmente existen y son reales. No basta solo con una captura donde se pueda ver el número y lo escrito, porque se sabe que hoy en día se puede editar todo esto. Totalmente de acuerdo. Y en la otra parte, ¿qué diferencia hay entre construir una verdad jurídica y contar la verdad que conoce el cliente? Wow, una pregunta muy reflexiva. Yo construir una verdad es como montar una situación. Puede simular una situación para tratar de reflejar que una situación que a lo mejor no es acorde a cómo han ocurrido los hechos, y tú intentas que el relato coincida dentro de este panorama. Pero cuando tú estás contando la verdad del cliente, al menos tú cuentas la versión, lo que conoce tu cliente, cómo ha apreciado las cosas, atendiendo a las pruebas que también tenéis, porque no solamente basta contar un relato, hay que acompañarlo con una serie de pruebas que pueden ser documentales,
testificales o periciales. Entonces, para mí, la verdad del cliente es más importante, porque la verdad artificial que se pretende montar a veces nos suele dejar agujeros en algún lado que la contraparte puede utilizar para poder desacreditarte. Pero cuando la verdad del cliente que te cuenta y que has podido corroborar con pruebas suficientes, es fácil que la puedas sostener en toda la fase del proceso. Excelencia, en parte del gobierno con la prueba, con la inteligencia artificial, la prueba digital, ¿qué riesgo ve para un proceso en el que se implican esos elementos? No hay riesgo ni con la inteligencia artificial ni con la prueba electrónica. Tenemos un ministerio encargado de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, y conozco a muchos profesionales guineanos de ciberseguridad. Lo único que hay que hacer es, como se hace en los demás países, las audiencias deberían tener un listado de profesionales, de expertos en varias materias. Por ejemplo, los expertos en materia informática se necesita ahora para la buena administración de justicia. Nosotros, aunque tengamos una formación en Derecho de Internet, pero no soy ingeniero de telecomunicaciones. Por consiguiente, para probar la fiabilidad de un mensaje electrónico, hay gente encargada de certificar. En eso debe trabajar el gobierno, el Ministerio de Justicia debe trabajar para que en las reformas de la ley de enjuiciamiento civil y criminal se integre. Lo tenemos solo porque somos miembros de la OADA y miembros de la CEMAC, pero es bueno que a nivel interno, en nuestra propia ley procesales civiles, la ley de la jurisdicción social, la ley de la jurisdicción penal, se incluya formalmente el peritaje informático como cualquier tipo de peritos. Porque cuando los textos están dispersados, a veces es muy difícil manejarlos, otros están en idioma muy poco asequible para muchos. Entonces el gobierno debe saber que por su pertenencia a la OADA, a la CEMAC, y por las leyes internas que ya se han adoptado aquí, como la de la comunicación electrónica y firma electrónica, ya debe haber peritos en los juzgados y tribunales certificados que en materia de juicio son los que tienen que certificar la legalidad y la viabilidad de la prueba. Esta es la reforma que hay que hacer ahora para que se sepa mucho mejor cómo administrar la prueba por los nuevos medios electrónicos. Ok, dejando un poco al margen un tema principal de este programa respecto a las pruebas procesales, hablando un poco sobre las reformas y las leyes. Excelencia, el señor Sergio, ¿qué le parece la actual reforma del artículo 28 y 68 actualmente de la ley orgánica del Poder Judicial? Esta reforma, cuando era presidente de la Corte, ya veníamos reclamando esta reforma. El sistema penal de Guinea ahora se ha corregido. Era en el mundo un caso particular, porque como es un sistema penal normal, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7 de la Carta Africana, incluso nuestra propia legislación, dice que antes de llegar a una Corte Suprema hay que tener doble oportunidad. Hay que tener juicio en primera instancia y posibilidad de revisión en apelación. La ley orgánica del Poder Judicial actual no prevé apelación penal. Si coge los artículos de la ley orgánica, le dicen que la audiencia provincial, órgano de apelación, juzga en primera instancia y automáticamente solo se recurre en casación. Y este sistema no es conforme a ningún otro sistema del mundo. Lo que significa que en materia de derechos humanos, con la reforma, nos situamos al mismo nivel que los países. Y donde sí seguimos teniendo problemas es en la configuración del sistema penal. Porque en el sistema penal hay dos grandes bloques. Tenemos la fase de instrucción. Después de la policía, se llega a juez de instrucción. Al finalizar la instrucción, se puede recurrir contra los autos de juez de instrucción ante la sala de instrucción de la audiencia, que no tenemos, porque seguimos en instrucción. Si el juez de instrucción dicta un auto de sobreseimiento y las partes no están de acuerdo, pues van a recurrir en apelación en fase de instrucción ante una sala de audiencia que conoce simplemente del recurso contra el auto de juez de instrucción.
Si la audiencia falla de forma desfavorable, se debe poder recurrir ante la Corte Suprema en materia de instrucción para que la Corte diga si se inicia o no el proceso. Una vez que se acaba la fase de instrucción, la Corte ordena al juzgado penal de primera instancia que no teníamos para que celebre el juicio penal. Por eso hay que felicitar la creación de tribunales penales de primera instancia. Ahora, después de esa primera instancia, ya podemos ir normalmente en apelación a la audiencia y podemos ir directamente en casación ante la Corte Suprema. Imagínense, una de las ventajas que tenemos ahora en Guinea, ya se ha abolido la pena de muerte. ¿Qué ocurría cuando teníamos pena de muerte? Pues no había derecho a recurso de apelación. Esto era muy grave, porque la audiencia juzgaba, se le condenaba a muerte y no tenía derecho a revisar, a recurrir en apelación, y se iba a la casación. Ahora, ¿qué es la casación? La casación no vuelve sobre los hechos. La Corte Suprema es un juez de derecho, no es un juez de hechos. Los jueces de hechos son los jueces de primera instancia y de apelación, y la Corte simplemente se limita a vigilar. A revisar los hechos. No, el derecho. El derecho. Sí. Entonces, esta reforma, pero no se ha hecho todo, porque nos faltan todavía tribunales administrativos de primera instancia que tampoco tenemos. Entonces, la reforma ahora es, como somos un Estado de Derecho, en caso de que la Administración Pública de Guinea dicte un acto administrativo que lesiona los derechos de un guineano, ¿ante qué órgano se recurre? Nos vemos obligados a recurrir ante la misma administración que es juez y parte. Y este es un problema, al igual que se ha hecho con la jurisdicción penal, que era también crear juzgado de lo contencioso administrativo en primera instancia. Pero que lo ideal, mucho lío también. Mucho lío. Pero lo ideal, como se está haciendo ahora, es crear un tribunal de primera instancia. España lo acaba de hacer en 2025, y el tribunal de primera instancia tendría secciones y es más eficaz para la pronta administración de justicia. En esa misma línea, durante la presente semana, el presidente de la Corte Suprema de Justicia concedió una audiencia al presidente de la Cámara de Comercio, donde estuvieron conversando respecto al proyecto que tiene sobre mesa la Cámara de Comercio de Bioko, la parte insular, respecto a la creación de un tribunal de arbitraje empresarial. Entonces, durante las conversaciones, el presidente de la Corte aplaudió bastante esa iniciativa y luego también señaló al presidente de la Cámara de Comercio que podría también acercarse a usted, don Sergio, como experto en materia. Yo quería saber, ¿es necesaria la creación de tribunales de arbitraje? Es necesaria la creación de centros de arbitraje. Centros, sí. ¿Por qué? Porque ya vio la excelente jornada que organizó la Corte Suprema al inicio del año judicial. No se puede concebir una administración de justicia del siglo XXI sin métodos alternativos de resolución de conflictos. No podemos atraer inversión extranjera sin centros de arbitraje y de mediación. Ellos vienen a complementar a la administración de justicia, porque la administración de justicia va a seguir existiendo, pero la ventaja del arbitraje es que hay asuntos que no se pueden llevar a la administración de justicia porque no lo pueden tratar de manera adecuada. Le voy a dar un ejemplo que suelo dar a los estudiantes, el caso de un motor de avión de Ceiba. ¿Qué puede ocurrir si yo, doctor en Derecho, me dicen que yo diga cuáles son las causas de la avería de un motor de avión? No lo podría hacer. Entonces, pero ahora si se va a un arbitraje técnico, se podrá elegir a 2 ingenieros más un jurista, para que el jurista dé forma, y este asunto se va a resolver inmediatamente. Por ejemplo, cogemos un accidente de circulación sin heridos. La parte misma puede llevar el coche al taller y resolverlo, o derivarlo a un centro de mediación y de arbitraje. Entonces, tanto los guineanos, que ya lo practican, tenemos la transacción, tenemos la mediación, tenemos la conciliación. Esto hay que introducirlo porque tranquiliza mucho más a los hombres de negocios, y para aquellos asuntos que no son muy buenos a hablar en público, por ejemplo, las cuestiones familiares. Sabe que los juicios son públicos.
y no se puede ir a asuntos familiares internos a plantearlo públicamente. Se necesita un marco donde la confidencialidad sea la regla. Se puede hacer en la justicia, pero la justicia, los juicios son libres, son públicos y la administración de justicia se quedaría con aquellas materias que simplemente puede tratar bien. Por ejemplo, robo de caña de azúcar en un zor, por ejemplo. Si se roba caña de azúcar en un zor y se busca un abogado, la caña de azúcar puede ser 25,000. Ahora hay que buscar un abogado. ¿Cuánto dinero va a cobrar el abogado por 25,000? No, el abogado no lo va a aceptar. Ahora, si pierde el asunto en un zor, tiene que ir a Mongomo. Hay que añadir ya los gastos de transporte más la estancia en Mongomo, lo que acrecienta ya un poco la cuantía de litigio. Y si vuelve a perder la audiencia de Mongomo, tiene que trasladarse a Malabo, donde está la corte. Entonces, ese tipo de asuntos son los que se llevan a ese tipo de mecanismo de resolución de conflictos, solo que nuestra ley orgánica no lo prevé todavía y no se puede, por ejemplo, organizar arbitrajes en Guinea hasta que se modifique la ley. Hay otra cuestión que queríamos tener un poco más de información. Si uno pierde ante la audiencia provincial y luego recurre en casación ante la Corte Suprema, ¿puede ser detenida antes de que la Corte Suprema de Justicia dicte su fallo? Depende. En derecho esto no depende. Un recurso tiene dos efectos. Tiene efecto devolutivo y tiene un efecto suspensivo. Lo normal es que cuando se ha recurrido se suspenda todo. Es lo normal. Este es el principio. Pero ahora, si se dicta sentencia diciendo que solo tiene efecto devolutivo y no tiene efecto suspensivo, es cuando ya se puede ejecutar antes de que la Corte dicte. Pero la Corte tiene la facultad, por el peligro, por la urgencia, de paralizar cualquier ejecución. Para mí lo normal, y es lo que dice la ley, porque tanto la ley de enjuiciamiento civil como la otra ley procesales, le dicen cuándo se puede dictar con efecto devolutivo, con efecto suspensivo o con un solo efecto. La misma ley te lo dice. Por consiguiente, tiene que ser un caso de imperiosa necesidad para que se ejecute una resolución antes de que la Corte Suprema dicte. Lo normal es que se suspenda cualquier cosa hasta que la Corte Suprema se pronuncie, que es la instancia máxima del país. ¿Y qué papel juega en otras partes en la Fiscalía en lo que es el ámbito de la política criminal? La Fiscalía... En materia penal. La Fiscalía es el órgano principal de todo sistema penal. Si coge el artículo 99 de la Ley Fundamental y coge el Estatuto Orgánico de la Fiscalía de 1985, que muy poco leen, le dicen cuál es el pilar fundamental que tiene el gobierno en materia criminal. Le dicen el artículo 1 del Estatuto Orgánico que el órgano de comunicación entre el gobierno y el Poder Judicial es la Fiscalía. Por eso el fiscal general es un funcionario del Ministerio de Justicia, depende del Ministro de Justicia. Cuando el gobierno quiere comunicarse de manera legal, interponiendo acciones ante la justicia, lo hace a través de la Fiscalía. Para iniciar cualquier tipo de proceso penal, para controlar, por ejemplo, las detenciones arbitrarias, estas son competencias de la Fiscalía. Para impulsar la acción penal, por ejemplo, estamos en un país donde muy poca gente tiene medios, donde hay ciudades donde no hay abogados. No es así, compañero, pero hay fiscales. Claro. A partir del momento en que hay fiscales, todo lo que no tienen abogados deben ser ayudados por los fiscales. Porque cuando coja el Estatuto Orgánico de la Fiscalía de 1985, en su artículo 3, le dice cuáles son las competencias de los fiscales. Intervienen en materia de Estado civil, en materia de familia. Intervienen en materia mercantil, intervienen en materia penal y le dicen cualquier asunto que afecte al interés social, la Fiscalía debe intervenir. Por consiguiente, la Fiscalía es de extrema importancia para que funcione el sistema jurídico y el sistema judicial de un país. Porque si no, se va a echar la culpa al juez. El juez no puede, aunque vaya paseándose por la calle, encontrar que alguien está pegando a otro. No puede intervenir hasta que reciba
un escrito y generalmente de la Fiscalía, porque es el garante del interés general. Si no funciona la Fiscalía, se obstruye toda la administración de justicia. Entonces, ¿qué plazo está contemplado que la Fiscalía pueda realizar? Bueno, al margen, antes de esta pregunta, ¿se puede celebrar vistas penales antes de que la Fiscalía dé su visto bueno? ¿Cómo se va a celebrar en este caso si la Fiscalía? No lo entiendo. No, en el sentido, porque hay una cuestión que he estado escuchando con mucha, discusiones, desentendidos. Algunos dicen, no, a veces nos quedamos aquí bloqueados porque la Fiscalía hasta ahora no ha remitido. Hay un problema. Yo ahora hablo como jurista. Si coge el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, tenemos que respetar la ley, aunque sea de 85. Dice el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal que los fiscales deben tener sus despachos en la sede de los juzgados y tribunales. Entonces, cuando el fiscal está junto al juez, es normal que los procesos sean un poco más rápidos. Más rápidos, sí. Porque después de acabar se lo pasan. Pero si va a vivir al bosque, los plazos se van a dilatar. Y este es un problema serio del que nadie quiere hablar. Yo siempre hablo de esto. La ley dice que los fiscales, la ley orgánica de la Fiscalía, deben tener sus despachos en los juzgados. Y no se puede permitir ir a juicio sin el informe de la Fiscalía. Y si hay materia penal es más grave todavía, porque el juicio sería nulo. Y los fiscales saben que los plazos dependen de ellos, porque ellos son los que tienen que vigilar el comportamiento normal de los juzgados y tribunales. Entonces, ¿cuál es el plazo el plazo máximo que tiene la Fiscalía para instruir un expediente? Normalmente no supera los 15 días. No supera los 15 días, normalmente. Incluso hay que empezar a recortarlos, porque seguimos teniendo problemas. Al aplicar la ley de la colonia, seguimos teniendo en nuestras leyes procesales lo que llaman los plazos de barco. Siempre lo he denunciado. Los plazos de barco vienen porque nuestra primera audiencia estuvo en Cuba, en La Habana, a principios de la colonización. El juez de Santa Isabel dictaba sentencia y se recurría en apelación en La Habana, Cuba. Entonces se calculaba cuánto duraba el barco. Después la audiencia pasó a Las Palmas. Y se sigue teniendo una ley que habla de barcos cuando ya tenemos aviones. Entonces hay que revisar lo más rápido posible nuestras leyes procesales, que son del siglo XIX, y adaptarlo a la realidad. ¿Cómo es posible que nosotros estamos aquí en Malabo, nos digan, por ejemplo, que hay que esperar 45 días para interponer un recurso de casación? ¿Por qué? Porque se sigue teniendo plazos de la época colonial, donde todavía no había aviones y los autos se tenían que llevar en barco a Cuba, y se calculaba cuántos meses tardaba el barco de Santa Isabel a Cuba. Y este es el problema de las legislaciones que tenemos todavía. Y ahora es tarea del gobierno poner medios para que se revise rápidamente, porque a veces se va a echar la culpa a los abogados, pero la legislación misma también es un obstáculo para que se pueda trabajar correctamente. Bueno, para ir terminando, como realizaciones nos informa que ya hemos consumido el tiempo, pero para terminar, doctor, ¿dónde está el mayor divorcio entre la ley, la universidad, el tribunal y la calle? El mayor divorcio está en la falta de un instituto de práctica judicial que funcione. En todos los países del mundo se sale de la universidad con muy buena formación, pero para administrar justicia hay que entrar en el instituto de práctica judicial. Ya tenemos un instituto de práctica judicial con subvención. Lo ideal será, con todos los licenciados que tenemos, uno, los secretarios judiciales tienen que tener licenciatura en derecho o en cualquier otra materia para que pueda funcionar. Y dos, todos tienen que pasar por el Instituto de Práctica Judicial para enseñarles a administrar justicia. Mientras esto, el problema no es ni la universidad, el problema es que se entra en la universidad para ser universitario, para ser jurista. Ahora, para ser juez, para ser fiscal, para ser abogado, se necesita una formación que es la que da el Instituto de Práctica Judicial,
Y lo que necesita ese instituto, a menos cuando he sido el ministro, es una formación de formadores para que tenga un cuerpo decente y que se enseñe. Les voy a decir cómo es que tenemos puertos y no se estudia el derecho de transporte marítimo. Tenemos carreteras, no se estudia el derecho de circulación, por ejemplo, en la UNCA. Tenemos bancos, no se estudia el derecho bancario, lo que significa que a veces la formación que se da y el mercado parece que uno está en Luba y el otro en Zampaca. Entonces nosotros, los responsables aquí no son los políticos, somos nosotros los juristas mayores, los que tenemos que poner la pila para que los más jóvenes puedan trabajar en condiciones que a veces nosotros no hemos encontrado. Ok. Artemio, para ir cerrando, si tuvieras 30 segundos a cámara, a ver, realización, Manuel Bonguán, a ver, danos el plano a Artemio, para que en 30 segundos, si tuvieras 30 segundos para convencer a un ciudadano de por qué debe guardar pruebas en todo, ¿qué le diría, Artemio? Pues le diría que la prueba es el elemento clave en cualquier tipo de procedimiento judicial. Sí. La inexistencia de prueba invalida completamente cualquier acción que tú vayas a tratar de emprender, porque a la hora de poder demostrar la veracidad de esos hechos no vas a tener ningún tipo de elemento. Por lo tanto, en cualquier tipo de situación, guarda todas las pruebas que tengas. Pues, damas y caballeros, muchísimas gracias. Excelencia, doctor Sergio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, compañero. Y de verdad, Artemio, ha sido un placer. Esperamos tenerle en otras ocasiones. Cuando quieran, ya me avisa con tiempo, estaré. Muchísimas gracias. Pues, damas y caballeros, esto ha sido todo en cuanto a las noticias, el análisis, debate respecto al capítulo de esta noche, el judicial, donde el tema de mesa ha sido las pruebas procesales, su impacto en los procesos judiciales, donde nos hemos nutrido de un amplio conocimiento impartido por el doctor Sergio Esona-Besutón y el abogado analista de nuestro programa, Artemio Nzambu. Les aseguramos que el próximo domingo nosotros regresamos con ustedes cuando les decimos que el Poder Judicial actual ya no duerme. Buenas noches.